Buenas noches, bienvenidos. Los próximos 90 minutos, porque creo que 60 nos van a venir cortos y depende de qué piensen, especialmente Manavisión y Vito TVO, también las radios que nos retransmiten y RTU, son para analizar lo que acaba de ocurrir. El debate de 7 candidatos a la presidencia de la República con la ausencia notable de Fernando Villavicencio. Cuando hay un debate de este tipo, la pregunta lógica con la que hemos titulado el programa es ¿quién ganó el debate? ¿O nadie ganó el debate? ¿O el debate no cambió nada? Nadie mejoró, nadie sorprendió, nadie se desplomó, nadie decepcionó. Bueno, esa primera percepción o impresión en la mayoría de lectores es importante. Cuán determinante pueda ser es otra cosa. Y la segunda, más que con actitud, lo que tiene que ver con aptitud. ¿Quién tuvo, más allá de las deficiencias verbales, gestuales o de dicción inclusive, las mejores ideas? Y más que aquello, bien expresadas, pero sobre todo de una manera convincente. A eso nos vamos a dedicar con Irene Vélez Froment, César Febres Cordero Loyola, Rudy Hidalgo y Alejandro Zavala, en vivo, enseguida. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, bienvenidos. Lo prometido es deuda. Les dijimos que iba a decir la pareja y los voy a meter en problemas. Los dos son solteros, ¿no? Claro. Ya. La dupla, gracias, ya, que formaron César Febres Cordero Loyola e Irene Vélez Froment, iban a ser nuestros invitados a raíz del análisis que hicimos la semana pasada. No te metí en problemas, ¿no? No, ni uno. Ya, ok, porque me ponen nerviosos tus gestos. Pero hoy día complementados con un par de analistas excepcionales como Rudy Hidalgo desde Quito y Alejandro Zavala, consultor político. Hay tanto que decir que no se va a agotar en el tiempo que tenemos. Procuraré que nos concentremos en lo principal. En mi caso quiero empezar como comunicador felicitando a los conductores de debate. Fueron rígidos, fueron radicales, fueron extremos si quieren, fueron impertinentes tal vez, pero cumplieron el reglamento. Y después, a medida que avanzó el debate, los otros se dieron cuenta que no estaban jugando y que no podían salirse de ciertos márgenes. También a medida que avanzó el debate, los conductores flexibilizaron su control, porque si no, no hubiera habido más fluidez o desarrollo como el que se tuvo. Celebro ese nivel de exigencia y de prolijidad, porque procuró que los ataques, cosa que no se debe evitar, sino de la manera en que se pretendieron hacer. Es lógico atacarse en un debate, pero no agraviarse o insultarse. Uno va para atacar propuestas del otro, ese es el ataque, no currículum o actitud del otro. Si no, el asunto se hubiera descompuesto. Felicitaciones, Gisela Bayona y Andrés Jumblut. Qué papel tan difícil. ¿Ya? Qué papel tan difícil. El desastre fue el formato, porque el CNE escogió un grupo de genios sin ningún conocimiento de lo que es un debate televisado, sino que son estos teóricos que aparecen por allí, perdón, con un buen currículum por alguna razón, y armaron algo tan enredado que algún rato el propio Andrés se perdió. Ya, quiten a los genios la próxima vez y consulten a expertos sobre debates televisivos, excluyéndome a mí, gracias, que sí los hay en este país. Dicho eso, bienvenidos, y en Quito igual. Irene, la típica pregunta: ¿quién ganó el debate y por qué?
¿puedo responder el país o no? Claro, lo que te parezca. Volviendo ya empezando un poco más en materia, creo que vale recordar quién no estuvo en este debate, y por eso hablar ahorita sobre ganadores o perdedores y decir ganó la democracia, no podemos decirlo, considerando que en este momento no sabemos si tenemos democracia o narcodemocracia en este país. Ahora, sobre el ejercicio, sobre los 7 candidatos que estuvieron ahí presentes, que creo que faltó la voz de Fernando Villavicencio y quien lo tenía que reemplazar en este caso, los 7 que estuvieron ahí, creo que hubo ciertos que llevaron la batuta. En ese grupo yo lo pongo, como habíamos hablado antes, en este orden, a Topic, Otto y Daniel Noboa. En un segundo grupo sí los ubico a Yacu y a Herbas. En Luisa la pongo como una categoría sola, pero también en ese punto del programa, debatiéndose con Armijos quién está en último lugar. Porque Armijos al menos ganó, que la gente sepa quién es él. Yo no sé bien qué ganó Luisa en este contexto. Ok. Gracias por esa impresión inicial. Voy a lo mismo con Rudy Hidalgo. De paso, en las reseñas que vamos a incluir enseguida de algunos fragmentos del debate, excluyo Armijos. Yo dije que en este programa no me iba a prestar para esos oportunistas que porque la ley les permiten tiene su cuarto de hora de fama. No, aquí no. Primera cosa. Segundo, también he omitido siempre a Daniel Noboa y a Luisa González. Esta vez los incluyo porque son, en el caso de ella, candidatos determinantes, y en el caso de él, para mí, la revelación de la noche. Rudy Hidalgo, buenas noches. La misma inquietud con igual brevedad. ¿Quién ganó el debate y por qué? Hola, Carlos. Yo creo que en esta ocasión hemos visto un crecimiento de algunos candidatos que han sorprendido. Me parece que Daniel Noboa ha tenido una presentación buena, que refleja un poco lo que es en su formación. Creo que en la escalera de su carrera política, creo que este debate le ha dejado bien parado. Me parece que Otto Sonnenhöser al principio estuvo también un poco dudoso, pero después fue fortaleciendo su debate. Y otro que también sorprendió, me parece que a mi juicio, fue Jan Topic, bastante concreto, con bastante data, seguro de sí. Y por otro lado, creo que no hay que dejar de nombrar a Yacu Pérez. Me parece que su actitud tranquila y amable también fue importante. Y yo creo que hubieron un par de temas importantes que habló por fuera de lo que los otros no hablaron y que creo que son fundamentales. Eso lo podemos hablar después. Gracias. De entrada, sí. Ya, gracias por entender el ritmo que esto tiene que tener Ruth. De paso, Ruth y Alejandro los van a acompañar a lo largo de todo el programa, en cada bloque y en cada tema. Y misma inquietud, César Febres Cordero Loyola. Yo coincido con Irene, el país entró golpeado por la pérdida de Fernando Villavicencio, con quien discrepamos muchísimas veces, muchos ciudadanos, pero era un representante legítimo de un sector de la ciudadanía del Ecuador. Y ese crimen trágico nos hizo entrar como una pérdida. El debate fue una derrota para el país. Yo creo que no hubo el nivel que se deseaba, incluso cuando habían pocas expectativas. Sin embargo, hubieron sorpresas. Yo coincido en que Daniel Noboa fue bastante interesante. Y yo coincido que los otros dos protagonistas son Otto Sonnenhöser y Jan Topic. Luisa González, muchos señalan que hizo un mal debate. Yo creo que es verdad, pero no esperaba nada más. Su principal problema, que no sale el discurso del pasado, que no suma encima de lo que fue el correísmo y sus fortalezas, y que incluso trae a colación temas que les hacen daño, el caso sobornos y la refinería del Pacífico, sin lograr desmontar lo que se ha hablado de ellos de forma negativa. Javier Herbas por un momento quizá despuntó, pero no mucho. Yacu Pérez sí decepcionó, y bueno, Bolívar Armijos ni hablar. Y para el debate, yo siento que sí hacía falta, el formato no lo permitía, que se increpen no solamente sus programas, sino sobre sus récords. Y la falta de Fernando Villavicencio, y la falta por temas del papeleo de las leyes, de su reemplazo, Cristian Zurita, nos ha robado de una persona que podía poner a la mesa la necesidad de hablar hacia la fuerza, y tengo que admitir, un poco contra las reglas, y tampoco puedo aprobar eso, pero hubiera terminado pasando, ¿no? El récord, ¿verdad?, de algunos otros candidatos, porque Villavicencio denunció al correísmo, Villavicencio se lanzó encima de Jan Topic en el pasado y hubiera cambiado mucho el debate si hubiera estado presente. Gracias, César. Volvemos de Quito. De paso, a quienes están por Zoom, que son Alejandro y Ruth, entiendo que apaguen el micrófono en el rato que no estén al aire, pero ojo en estar alertas cuando les toque prenderlo. Alejandro Zavala, igual inquietud. Buenas noches.
Hola Carlos, buenas noches, un saludo cordial para ti, un saludo cordial para todos los panelistas. Bueno, yo creo que es muy complejo decir quién ganó un debate cuando hay 8 candidatos y evidentemente todos tienen sus altos y sus bajos. Yo creería que cuando ya venga el mano a mano entre los 2 candidatos que pasen a la segunda vuelta, podríamos hablar de un ganador. Pero yo concuerdo mucho, yo creo que cuando Otto Sonnenholzer, por ejemplo, encontró su tono comunicacional, que no lo tuvo al principio, que me parece que entró un poco pasado de revoluciones, pero cuando encontró su tono comunicacional más pausado, más tranquilo, más preparado, más estadista, creo que hizo un muy buen debate. Me parece que Topic también tuvo unos puntos muy altos, sin embargo el problema de él sigue siendo que esta famosa frase de que a una entrevista o un debate no se va a contestar preguntas, sino a posicionar mensajes. Su mensaje es la seguridad y se vuelve monotemático. Entonces todo lo gira hacia alrededor. No sé si es que las encuestas o los números a él le dan que con eso es suficiente para pasar a segunda vuelta. Un presidente tiene que pensar 360 grados, no solo en el tema de seguridad, a pesar de que es el problema más acuciante. Definitivamente Noboa fue muy bueno por una cosa que muy pocos candidatos hacen, que es dar números, dar cifras. Por ejemplo, a Yacu le cuesta muchísimo salir de la retórica. Cuando Topic le pidió de una cifra, de una métrica, de un número, él le cuesta un montón salir de ahí porque, como ha sido activista toda su vida, ellos viven de la retórica, de las propuestas y hasta de los clichés, si tú quieres. Y me parece que en el tema de Luisa González hay que analizar lo que hizo su cuarto de guerra. Cuarto de guerra de Luisa, evidentemente, como saben, que es una persona que no está es preparada ni tiene una capacidad expresiva muy amplia, digamos. Le dijeron, mira, este es el formato, no te salgas de aquí porque no te puedes salir de aquí. O sea, no le dieron la libertad de salirse del libreto. Y el problema cuando no te dan esa libertad es que apenas hay una cosita que falla del libreto, se queda en blanco, se queda asustada, pone cosas que no debía haber puesto, como lo decía César Febres Cordero, el tema de los sobornos, de la refinería del Pacífico, casos emblemáticos de corrupción. Okay. Entonces, yo creo que a esa sí le terminó perjudicando ampliamente este debate. Gracias por esa primera evaluación somera, pero tan reveladora de su impresión general de esto. Ahora, vamos a ver algunos fragmentos. El de seguridad primero, tendremos en el segundo bloque el de economía y en el tercero algunos de los elementos que dijeron 3 de ellos al concluir, democracia y participación. Ok, entonces empecemos con esta parte. Lorena, bienvenida, buenas noches. Gracias, Carlos, buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con el tema que fue transversal, que es el de la seguridad. Escuchemos primero al candidato Jan Topic. Dentro de la peor crisis de inseguridad de nuestra historia, más sangre se ha derramado en lo que va del año. Agustín, Fernando, 4.570 ecuatorianos que en todos los conflictos bélicos de nuestra república. El Ecuador está sometido por el miedo y la desesperanza. Por eso cuento contigo, para implementar el plan Cero Tolerancia, retomar control de las 36 cárceles del país, de nuestras fronteras, norte y sur, para que nunca más ingrese narcotráfico o armamento ilícito a nuestras calles. Liderar, equipar y entrenar a nuestras fuerzas del orden e integrar todas las fuentes de inteligencia para saber cómo se mueve el dinero sucio de los narcos y los corruptos. Ecuatorianos, puedo hablar de mi experiencia, que he combatido en varias guerras, universidades, que he edificado las empresas de seguridad y tecnología más importantes del país. Lo importante no es eso. Lo importante es la voluntad, la determinación, la mano dura para erradicar la delincuencia en nuestro Ecuador. Cuento contigo para que juntos pasemos del miedo a la esperanza, ecuatorianos. Gracias a los medios que nos reproducen, que me acaban de confirmar que aceptan irnos 90 minutos. Yo creía que estaba eso sobreentendido y avisado, pero para muchos no fue así de claro. ¿Puedo abusar de ustedes media hora más? Con gusto. Ya. Espero igual que no haya mucho inconveniente, Ruth y Leonardo. Esta ocasión es única. Mañana está invitada Andrea González Nadare, candidata a la vicepresidencia de la República en fórmula con Cristian Zurita. Entonces entenderán por qué mañana no puedo hacer una segunda edición del debate. Aclarado eso, con la misma brevedad, evaluación de este planteamiento de Topic sobre seguridad. A ver, Topic empieza el debate con pasemos del miedo a la esperanza y cierra el debate diciendo pasemos del miedo a la esperanza. Fue su primera intervención, fue su última intervención. Aquí acabamos de decir que es monotemático y que no incluye y que no va a los otros temas. Sin embargo, yo no creo que es monotemático, creo que él es transversal. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre incluye su mensaje, pero a pesar de eso también responde la siguiente pregunta de alguna forma. Entonces, no creo que no le puede dar cara al otro. Por ejemplo, cuando hablaron del medio ambiente, decía sí, pero
pero aquí tenemos que enfocarnos también en la minería ilegal y en todos los grupos que están aquí inversos. Entonces, no es que solamente da la misma respuesta, que eso es lo que hace, por ejemplo, Luisa, que solamente habla de regresar al pasado y no sale ese esquema, eso sino me sorprendió. En el medio ambiente él estuvo por el no, ¿verdad? Él realmente no me acuerdo, y lo sustentó. Lo sustentó, correcto. Exacto. Pero Okay. él fue muy claro con eso de ahí, pero una cosa que sí quiero decir antes de, no solamente de Jan Topic, sino en general, en la seguridad, que es el tema que más nos interesa a los ciudadanos, dos cosas. Primero fue el primer tema y fue en el que pusieron esta modalidad donde casi nadie entendía cuándo tenía que responder o qué tenía que responder, así que pasamos en el tema más importante tratando de entender el debate y la forma del debate. ¿En serio? Uno, y eso aquí fue algo que me dijo una muy buena amiga mía que estábamos viendo el debate al mismo tiempo. Se crea ruido y así confusión. que saludos para ella. ¿Ya? Y el segundo punto de esto aquí es, en este de aquí también el que más entrevistó, el que más tuvo la palabra fue Bolívar Armijos. Y yo quiero preguntarnos cuánto nos interesaba saber las respuestas de Bolívar Armijos sobre el tema de seguridad cuando es algo tan importante. Entonces, aplaudo a los moderadores, entiendo que ese fue el esquema del debate, pero tenemos que repensarlo en algún momento. Y ya que mencionas eso, Yacu Pérez recién apareció a los 40 minutos de la discusión. No tiene sentido que Jan Topic haya tenido, creo que dos intervenciones en el tema de seguridad, o Yacu Pérez no había hablado casi y el otro tenía como 6. César. Se llegó a un punto en que se concentró tanto el debate en los primeros 4, en Armijos, Sonnenholzner, Luisa y Topic, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. Sí. Que ya parecía que alguien había barajado mal las cartas, perdón, los sobres, ¿no? Sí. Claro. Pero pasando eso, luego creo que se arregló el tema del debate, ¿no? Sí. Y puede ser debilidades del formato. Yo siento que Topic ya está instalado como el candidato de la seguridad. Contra el pronóstico de muchos analistas, subió en las encuestas, no sabemos qué tanto, y las encuestas de este país no son confiables generalmente, pero subió en parte porque ha metido muchísimo dinero en esta campaña para instalar la idea que está subiendo. ¿Sabes qué lo disparó él? Perdón, hay 3 millonarios en la campaña, o sea, no creo que sea tema de cuánto estás invirtiendo en la campaña. No, es notorio que él ha invertido mucho, evidentemente notorio en pero redes, eso ya es... Yo siento ¿sabes qué lo disparó a él, curiosamente? El asesinato de Fernando Villavicencio. Primero... No creo que sea curiosamente. ¿Tú lo crees? tenemos medido ya y medido con certeza? Sí, no, con certeza no, pero primero la gente enseguida dijo, para mí, si no está lo más importante es seguridad. No sé, no te puedo decir las mediciones que he visto de dónde deserta ese electorado que va hacia él, pero el asesinato de Fernando Villavicencio lo dispara. Espérate un ratito, tú haces una acotación aquí. Una acotación sobre esto de aquí. Ya, Primero, ¿no te parece que es curiosamente? No me parece que es curiosamente, ¿Ya? pero tengo que decir dos, porque me parece que es una respuesta, uno, natural, pero dos, y aquí sí quiero hacer yo énfasis. lo entendí con malicia al revés. No. Como que lo mandaron a matar al otro para... No, entonces levantar. gracias por la oportunidad de decir que Ya. creo que es una respuesta natural que las personas se hayan ido a quien les da seguridad, pero su pasado y tal vez la conexión que constantemente Villavicencio, como lo hemos hablado, lo sacaba a relucir y el tema de la asociación de él con Correa, yo creo que haría que el voto más fuerte de Villavicencio no pueda votar por él. No lo sé, Correcto. pero me parece que sí Okay. es un aspecto Vamos contigo, considerable. perdón, estábamos en la parte de topic sobre seguridad. Ya, y ahí va. Yo siento que él podía haber aprovechado que yo soy de la seguridad, ahora demostrar que yo tengo la capacidad de abarcar otros temas y soy presidencial, y a momentos lo hizo, porque manejó los números muy bien, demostró experticia en varios temas, pero también caían errores, que es regresar al tema de la seguridad e insistir, que creo que no le ayudaba mucho. La gente empieza también a burlarse en redes, que no es una buena medición, pero algo nos puede parecer a los analistas también que coincidimos en eso, que ya caes en el chiste de ambiente, bala, educación, bala, ¿no? Pues puede ser una apreciación burlesca de la gente. Es que no estaba hablando para ti. Él estaba hablando para el sector medio bajo. Y ahí bajo, voy a una cosa. En donde esa es su prioridad. Estuve viendo las encuestas de Imacén esta semana. ¿Sabes en cuánto está el principal problema como inseguridad en el país? ¿En cuánto está? Dame una cifra. ¿Quiénes dicen que el principal problema es inseguridad? 40%. ¿Verdad? Ya. 87%. No creo. 87%. Porque Imacén, y no preguntan nada del la electoral. inseguridad te encierra en la casa donde tú pasas el hambre. Ya, y sabes, y ese también es el problema y a económico. propósito de la casa, ¿sabes qué porcentaje dice que se siente inseguro o muy inseguro en su casa en este país? Dame una idea. Tiene que ser altísimo, tiene que ser el 80% Dame una idea. del país. No, no tanto. 50%. La mitad de la gente en su casa no se siente segura. Porque hay violencia dentro de los hogares. Qué bueno que lo haya mencionado en este debate. Qué bueno que creo que Otto y Yacu lo tocaron. Pero aparte de eso, hay un problema creo que también ahí. Cuando emplaza a la gente. Cuando dice 7 días para que se vayan los pipones. Pero ya en los 100 minutos del presidente Lazo, emplazar. No solamente que suena mal y la gente lo recuerda. Si vas a gobernar el país, cuidado, pues. Haces esas promesas y la gente se puede ¿Sabes lo que estacionar. vamos a hacer si va a gobernar el país? Por lo menos en mi caso, yo le voy a pedir cuentas. Cumpla.
Acuérdate que tengo dos panelistas aquí, un ratito. Acuérdense, yo le exigí eso a Guillermo Lasso justamente por haberlo apoyado desde el primer día, y eso no les gustó. Ya, él dijo que en 100 minutos podría resolver el país. Eso era un chiste. Él dijo que iba a haber un shock de inversiones. Eso era un chiste. Bueno, pero no es de ese gobierno que felizmente se acaba, del que estamos hablando. Ruth, lo mismo. La propuesta de Topic sobre seguridad, ¿qué opinión te merece de la forma en que la dijo hoy? Porque la genérica la conocemos. Sí, claro. Yo quisiera hacer una connotación y una anotación, y es que cuando yo le escuchaba a Jan Topic, lo primero que yo pensaba era a quién le está hablando, y es algo que tú acabas de mencionar. Y me parece que es parte de su estrategia el empezar y concluir finalmente siempre diciéndole al pueblo y sobre todo a las bases que él es el candidato que ofrece seguridad. Y me imagino yo que él tiene los números y las cifras conocidas de pe a pa, por eso lo dice. Sin embargo, sí creo que hay algunas ideas que yo me las he anotado que son interesantes. Yo creo que podemos entrar en materia así. Sí. Él nos habla acerca de que él va a trabajar, ofrece trabajar y fortalecer las fronteras y las fuentes de inteligencia en fronteras, y lo ubica la frontera como uno de los ejes más, digamos, más débiles, ¿no es cierto?, por donde el crimen organizado de alguna manera puede entrar y hacer su trabajo, pero al mismo tiempo también ofrece, ¿no es cierto?, la mano dura para erradicar esta inseguridad, y habla ya claramente de un financiamiento de las cárceles, y habla y lanza un número, podemos discutir si es cierto o no, pero al menos se atreve a decir que va a tener una inversión de $2.500 millones para reasignar inclusive el dinero de las multas en un financiamiento de las cárceles para equipamiento de los guías del fortalecimiento de la policía y de las Fuerzas Armadas. Él ensaya de alguna manera una forma del cómo, ¿no es cierto?, del cómo. Habrá que ver, como tú dices, si en el futuro, si él logra llegar al poder, si lo logra realmente hacer. Y al final es interesante cuando se habla de medio ambiente y él lo dice que va a votar no es cierto, él determina a la minería ilegal como uno de los objetivos específicos para la lucha contra la corrupción y obviamente los identifica y los coloca como el origen de la inseguridad. Yo creo que eso podría ser de alguna manera interesante y que sería bueno analizarlo también. Qué valiosas tus acotaciones, Ruth. Seguiremos en breve con el planteamiento de 4 candidatos restantes sobre seguridad, pero antes avísenme si en Quito nos podemos conectar ya con Alejandro Zavala, aunque en este rato yo cambié el orden. Alejandro, adelante, sobre el mismo tema, propuesta de Topic sobre seguridad, ¿cómo la presentó hoy? Dale. Gracias, Carlos. Cuando hace 2 meses tú tuviste la generosidad de invitarme a tu programa, yo siempre te dije que Topic iba a tener un dilema muy fuerte, porque le faltaba posicionamiento, le faltaba nivel de conocimiento, que era jugar al Bukele ecuatoriano, que es una apuesta muy, muy fuerte, muy arriesgada, muy al límite, porque esto de jugar al límite con el tema de la seguridad puede, en unos casos, como tú dices, en ciertas clases, y eso también estoy de acuerdo con Ruth, que dice que lo deben tener medido, puede sonar a que nos va a proteger y es el Rambo de Sambo y todos estos mitos que se han creado alrededor de él, pero también puede jugar al límite de la prepotencia, al límite de entramos en una guerra y en una guerra perdemos todos. Entonces él tiene que tener muy medido estos temas porque las propuestas suyas son al límite, o sea, de entrar en una guerra y de decir esto, tal día se acaba y entrar porque si tú das una sentencia, un deadline, digamos, y dices, este día se acaba, ¿qué vas a hacer para que ese día se acabe? ¿Vas a entrar y dar bala por todo lado? ¿Vas a entrar y crear una guerra? Porque en una guerra mueren también personas inocentes, y eso también hay que tener en cuenta. Entonces, yo siempre dije que él va a tener este tema de jugar al límite con sus propuestas de seguridad, porque le faltaba posicionamiento. Ahora, yo creo que él ya está posicionado, creo que ha elevado intensamente su nivel de conocimiento, que podría ampliar un poco más, como decía César Febres Cordero, y decirme que va a ser un presidente y no solo un Rambo ecuatoriano que va a venir a dar bala y acabar con todo el mundo. Entonces, ese juego al límite yo creería que lo debe tener bien estudiado. Las propuestas de él ya están al límite. Vamos ahora con la siguiente intervención sobre el mismo tema, seguridad. De paso, gracias a más de 8,000 personas que están conectados a esta hora por YouTube. Creo que el esfuerzo significa que ha valido la pena. Está rompiendo el panel un récord que tenía ya ni me acuerdo quién. ¿Ok? El domingo pasado, hace una semana, lo batió Fernando Villavicencio. Y no era importante su presencia por la cantidad de
sintonía o seguidores que generaba, sino por la cantidad de contenido que fuimos capaces de difundir. Por eso, el miércoles de noche, el reprise de su entrevista aquí, y ayer en Veraz, un pequeño homenaje que le rendimos a un programa que fue grabado horas antes de que lo asesinen. La candidata a la vicepresidencia por su fórmula, en conjunto con Cristian Zurita, va a estar aquí mañana en vivo, Andrea González Nader. Lorena. Evaluemos ahora la intervención de Luisa González sobre el mismo tema, seguridad. Habíamos convertido a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. Lazo y sus candidatos nos sumieron en la delincuencia, permitiendo que el narcotráfico y las bandas delictivas se tomen el Estado. Nos llenaron de terror y nos llenaron... Permítame continuar. Está corriendo el tiempo, por favor, pero paren el tiempo. Está detenido el tiempo. Este gobierno nos sumió en la delincuencia, en el dolor, en la muerte y en la desesperación. Déjeme, pero pare el tiempo otra vez. Así es como le han cortado el derecho a los ecuatorianos, que lo vamos a devolver con fe y con esperanza. Aquí hay que fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional, la Conbifron, que los gabinetes binacionales. Ya he hablado con los embajadores de la Unión Europea, con el presidente de Colombia, y vamos a rescatar la seguridad para ustedes, familias ecuatorianas. Ok, ahí está la propuesta de Luisa González en medio de las observaciones de Andrés Jungblut. Comienzo ahora por Quito. Ruth, tu opinión de cómo lo presentó ella, que básicamente era: vamos a hacer lo que ya hicimos mejor y Lazo es el responsable de esto. En primer lugar, empieza Luisa a inaugurar su lugar común respecto que ya lo hicimos, ¿no es cierto? Entonces ella quiere posicionar, y se nota esta idea ante la ciudadanía de que como ya antes estábamos mejor, entonces hay que volver a votar sobre lo que la gente se supone que ya hicieron, pero no aterriza sobre temas claros y claves. Habla de un lugar común, fortalecer las Fuerzas Armadas. Todos quisiéramos que fortalezcan a las Fuerzas Armadas, pero no lo dice cómo. Habla, ¿no es cierto?, de los gabinetes binacionales, pero hubiera sido interesante escuchar o saber cuál es el propósito de retomar estos gabinetes binacionales en el contexto de seguridad. Binacionales respecto a Colombia, ¿cuál es su plan? ¿Ha pensado de alguna manera los temas o los ejes temáticos sobre esos gabinetes binacionales? Al fin y al cabo, esto es un debate presidencial que ameritaba que lo diga. La cooperación internacional, bueno, todos los presidentes o los candidatos van a buscar en determinado momento tener cooperación internacional porque ayuda especialmente en los temas de seguridad. Habla acerca de tener una nueva penitenciaría del litoral y sacarle del perímetro, pero no dice cómo se va a financiar, y después la mayor parte del tiempo empieza a atacar concretamente a Otto Sonnenhorser y obviamente también al gobierno que está de salida, lo cual me parece que deja un mal sabor de boca porque inaugura también un estilo poco amable y poco consensual, poco amable, digamos, o amigable, quería decir, en un debate que todos estaban esforzándose por que sea de altura. Gracias. Entonces creo yo que falló en ese sentido. Ok, paso a César Febres Cordero para analizar lo que acabamos de oír de Luisa González sobre seguridad. Yo insisto, es decepcionante. Ese momento y el resto del debate, las pocas propuestas que lanzaba quedaron ahogadas en la insistencia de volver y volver y volver a la época en que supuestamente todo estuvo mejor, y por ahí ir atacando a otros candidatos. Pero eso no es un acierto, ya que alguna gente, no solo de su electorado, de fuera de su electorado, piensa aquello, porque yo lo dije ya una vez, y en TikTok o en Twitter cada vez que pueden me lo segmentan como les da la gana. Yo no puedo evitar que hagan eso con lo que digo. Si algo es cierto, es que en ese gobierno mataban menos, sí, porque dejaban pasar los narcotraficantes nomás, pero mataban menos. En ese gobierno había más obra pública, que ahora vemos que no servía para nada y que fue el gran robo, sí, pero había más obra pública y se generaba empleo. Y en ese gobierno construyeron hospitales como el de los Ceibos de aquí, en donde la atención médica era mejor. Entonces, hay mucha gente que analiza simplemente eso. Es que no les alcanzó en el 2021 contra un candidato, sí, bien asesorado, pero tremendamente débil como Guillermo Lazo. Tú dices bien, en el 2021 no les alcanzó. Ya hemos sufrido a Guillermo Lazo y parece Guillermo Lazo haberles dado la razón. Y ahorita
tienen problemas. Ahora ellos tienen problemas en consolidar su candidatura. Están escondiendo a Andrés Arauz y después de esto Luisa probablemente va a tener que replantearla. Hay dentro del correísmo, dentro de los pensadores, líderes de ideas del correísmo, ya hay dudas del desempeño de ella y quieren replantear su candidatura. O sea, ¿en qué sentido lo dice replantear su candidatura? En que transforme su campaña, que cambie el mensaje, porque se está quedando corto, y es que el correísmo, hay que diferenciar muchas cosas. La gente que piensa que Correa hizo cosas buenas es una mayoría incluso en el país. El voto blando y duro del correísmo no es ni la mitad del país, y solamente el voto duro es mucho menos. Ya, otra cosa. Siendo la primera fuerza política, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar en eso, ya. Tienes que construir encima de eso. No acoto más ahí porque tiene una pregunta sobre eso al final que les hará a todos. César les dará a Lorena. Pero una cosa breve. Sí, dale. El país, así como el anticorreísmo, debe entender, no es que desde Bruselas dirigen ellos a un montón de bandas que se matan entre ellos, porque es inverosímil que uno dirija a un montón de bandas que se matan. El correísmo tiene que entender que el país sabe que esas bandas no se mataban así, que la crisis de seguridad no se daba así, que el mercado de drogas no era igual en su época que ahora. Y si prometen políticas del 2013 para un 2023, post muerte de Rasquiña y todo este desastre, entonces están perdidos en las nubes y no son el gobierno indicado. Aclarado, lo que yo quería acotar es que se registra también un descenso significativo de Luisa en las encuestas a raíz de la muerte de Fernando Villavicencio, tan significativo que el propio Correa admite que solo es de 3 puntos y que es por toda la miseria humana que les echan, pero que repuntarán. Si Correa admiten que es de 3 puntos, imagínense de cuánto es. Yo tengo una referencia muy clara, pero como equivaldría a referir encuestas, no lo puedo hacer, porque más allá de mi opinión tendría que sustentarla. Ahora, eso no debe sorprender también a nadie. Ya le toca a quien quieras. A Alejandro. Pero de esto ya habló. ¿Has hablado tú todavía? Yo todavía no he hablado, pero tampoco ha hablado Alejandro. Ok, no, pues es que trato que sea hombre, mujer. Vamos. A ver, yo tengo 4 puntos sobre esta pregunta. Primero, tú dijiste, aquí están las propuestas de Luisa González. Yo quisiera tacharte la palabra propuesta y poner el discurso de Luisa González, porque propuesta no vi. Lo que había era un discurso tal vez reciclado que lo trataba de aplicar en cada tema, hasta cuando le preguntaron sobre el fenómeno del niño, donde ahí sí uno podría tal vez encontrar un espacio más tangible de una propuesta. Igual estamos hablando del pasado y del resurgir. 1, 2, este discurso cuando hablamos de sí, con Correa estamos mejor, o el resurgir de la patria, te lo puedo creer si estamos hablando de servicios ciudadanos, por ejemplo, de cuando tú sacabas la cédula, del tiempo que se demoraban en entregarte el pasaporte. Ahí creo que indudablemente no hay no necesitamos mucha propaganda para saber eso de ahí, pero en temas de inseguridad, sí. Estamos en un punto de violencia nunca antes vista, pero yo no recuerdo que su fuerte haya sido la seguridad incluso en esa época. Así que ese convencimiento, por más de que me digan que éramos el segundo país más seguro de América Latina, nunca fuimos El Salvador en su momento como para poder sacar esa carta de presentación. Y hablo de El Salvador ahora en Bukele. Tercer punto, y aquí termino. Cuando ella empieza atacando, empieza a atacar, ni siquiera se había calentado el debate, fue un arranque muy violento, en un país que en este momento la violencia no creo que sea el punto que queríamos ver, sino que lo que más se necesitaba era ser reconfortado con la civilización de los candidatos. Y algo más interesante es que ella va a atacar también no a los panelistas solamente, sino a los quienes la estaban entrevistando. Eso significa que sus contrincantes no eran los opositores solamente, era la prensa corrupta, era el sistema, era el Consejo Nacional Electoral. O sea, ella mantenía vivo hasta en eso. Y eso que ellos no le dijeron lo que debían. El debate no es con nosotros, señora, es con sus Y eso es lo que ella llegó a hacer, atacar y a demostrarnos, vamos a volver a las mismas prácticas de siempre, donde el periodista, incluso ella lo dice, así como me acaban de cortar a mí, pero vamos a regresar a este derecho. Así que hasta en eso estaba el discurso de Correa o del correísmo presente. Vamos ahora sí con Alejandro Zavala, el mismo tema, los planteamientos, ya no digo propuestas, los planteamientos que hizo Luisa González sobre seguridad. Bueno, yo no entiendo realmente cómo hay gente que entra en política para convertirse en una herramienta utilitaria. O sea, Luisa González no es Luisa González, es un vehículo para llegar a Correa, simple y llanamente. O sea, y además, a mí no me pueden, ver la cara de idiota, perdón la dureza, pero a mí no me pueden ver la cara de idiota diciéndome que hay que regresar a un país que ya no existe.
O sea, ese país del correísmo, donde tú decías hace un momento, los narcotraficantes se paseaban y era distinto, no es el mismo país que nosotros tenemos ahora, en donde nos explotó el narco en la cara a todos los ecuatorianos. Dime una propuesta de qué es lo que vas a hacer con los narcos ahora, con el narcotráfico, con todo lo que está sucediendo, con la incursión del narcotráfico en la política, en la justicia, en la policía, en los militares. O sea, es otro país, y tú me vienes a decir que vas a traerme un país que ya no existe. Entonces no tienes ninguna propuesta, estás evocando un discurso absolutamente nostálgico y además te estás despersonalizando tú misma. Esa no es Luisa González, es un instrumento para llegar a Correa, y yo no entiendo para qué hay gente que se mete en política si no es para tener su propia personalidad, sus propias propuestas y su propio plan de trabajo y no tener que copiar el anterior. Gracias. Vamos ahora, y gracias por la brevedad. Vamos ahora a quien hasta ahora todos coincidimos que es la sorpresa o la revelación del debate. No, primero lo de Otto Sonnenholzer. Sí, perdón. Daniel Noboa viene luego. Son las 22:36 y estamos en vivo evaluando quién ganó el debate. Lorena. Curiosamente, no solo esta noche, sino en los últimos días, Otto Sonnenholzer le ha subido el tono al tema de la seguridad. Vamos a retomar la seguridad en nuestro país, con sentido de urgencia. No sé de qué 3.000 millones me habla la señora González, del gobierno que ella promovió. No yo. Yo fui a servir a mi país y me hice un costado después de jugarme la vida por todos. A ustedes les consta. Por eso nos apoyan, por eso me atacan. Respaldando a la fuerza pública, permitiendo que cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano, sepa que le van a dar el tiro que se merece, que cuando atente contra la vida de un ecuatoriano, sepa que va a ir un régimen de máxima seguridad de verdad, para que cumpla la condena que se merece según el riesgo que representa. Limitando, con todo el respeto a los ciudadanos extranjeros que la mayoría vienen a hacer el bien, limitando el ingreso de ciudadanos con pasado judicial, limitando el acceso ciudadanos con pasado judicial a nuestro país, haciendo que retomemos la confianza en nuestras instituciones, en el sistema de justicia. Sin justicia jamás habrá paz. Ahí está el momento en que empezó a tomar más fuerza y vehemencia sobre este tema Otto Sonnenholzer. ¿Cómo lo evalúa Alejandro Zavala? Vuelvo con usted. Bueno, yo creo que evidentemente Otto ha dado un giro, porque cuando arrancó su campaña, Otto Sonnenholzer lo que quería posicionar era que él era el candidato que aglutinaba a todos los sectores, que estaba por fuera del clivaje correísmo-anticorreísmo, que no veía con el retrovisor, etcétera. Pero dadas las muertes de Agustín Intriago y después de Fernando de Villavicencio, yo creería que Otto Sonnenholzer legítimamente está enojado, pues como estamos todos los ecuatorianos, de ver cómo nos están matando a diestra y siniestra, y el asesinato de Villavicencio fue bisagra. Entonces yo creería que no solo son los números ni las encuestas lo que le deben estar haciendo a Sonnenholzer a virar un poco y endurecer, porque en el resto de temas él es más bien conciliador, tiene un tono tranquilo, pausado, pero se enoja legítimamente, y como estamos todos los ecuatorianos, cuando tiene que resolver estos temas de la seguridad, y ahí lo pone muy duramente. O sea, hay que aplicar fuerza letal, hay que el delincuente que da bala también le vamos a dar bala, pero es en este tema que a él legítimamente le enoja, le hierve la sangre, y parece que eso lo está transmitiendo adecuadamente, porque además yo entiendo que si es que Jan Topic está subiendo las encuestas, va a tener que igualar para que Jan Topic en algún momento no le pase con el tema de la seguridad, y necesita competir en ese ámbito también. Entendido. Y Irene, no solo eso, algún momento la novedad en la propuesta de Otto Sonnenholzer, no solo esta noche que la repitió, fue que empieza a tener jueces en el extranjero para que desde allá administren justicia en casos graves de corrupción o narcotráfico, y le pidió a Daniel Noboa una opinión sobre eso, y la opinión de Daniel Noboa fue contundente, que ahora no la voy a comentar. Pero ¿cómo entender la actitud de Otto, que comprendiendo que la inseguridad aparentemente le está ganando en la batalla y la tenía muy abajo en su perfil, la toma con esa fuerza? A ver, yo creo que dos cosas quisiera mencionar. Primero, sobre la pregunta que le hizo a Daniel Noboa, creo que es muy inteligente eso de su parte. Si revisamos la participación de Otto, él a todas las preguntas que él hacía, él las había formulado, para que cuando él lanzara la pregunta estuviera lanzando una propuesta. Correcto. Así que eso estuvo elaborado desde el principio. Correcto. Ahí hubo preparación. Exacto. Hubo preparación, claro, hubo otros que también, que lo veremos después, también preguntaron muy bien, pero es la estrategia de él fue: voy a lanzar mi propuesta, ¿estás de acuerdo?
acuerdo o no estás de Mataste acuerdo? dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro. Correcto. Ahora, llegando a la pregunta sobre por qué tiene que subirle el tono a la seguridad, no solamente en sus propuestas, sino también a él como persona y cómo está en la actitud y la manera en la que lo comunica, creo que eso es porque hubo un estancamiento definitivamente de él en las encuestas. Probablemente el enfoque ahora es netamente o seguridad. Yo sé que habrá debate sobre eso, pero esa es la prioridad, especialmente después del asesinato de Fernando Villavicencio. Correcto. Y quiero decir algo más. Hay muchos votos probablemente de Fernando Villavicencio, no lo sé ahorita con Cristian Zurita, sería muy precipitado, pero que podrían utilizar o ver a Otto como opción. ¿Por qué? Porque no ha tenido nunca conexión con el correísmo, no tiene contratos que, por ejemplo, de repente salten por ahí, pero que no se han ido por Otto desde el principio porque era muy blando. Esa es la opinión general. Entonces, si tiene que demostrar la fortaleza que en algún momento tuvo Fernando Villavicencio en ser más tajante en sus declaraciones, para así el voto que todavía tal vez está ahorita indeciso entre seguir con el legado de Villavicencio y votar por Cristian Zurita o irse por esta opción, pero dicen está muy blando, necesito que se active, tiene que transmitirlo. En efecto, es una forma indirecta de buscar eso. Yacu lo hizo de una forma directa, primero con el crespón negro, que fue el único, y luego con la mención de Villavicencio y el hecho de recoger su legado en algunos aspectos. ¿Cómo lo ves tú, César? Yo siento que Otto tenía la dificultad de manejar varios frentes con una actitud conciliadora, ¿no? Y es que cómo absorbes el voto ahora, en teoría, claro, es difícil porque está Cristian Zurita, pero hay Villavicencio, que es duro anticorreísta, y apelas a ese que fue el votante de Herbas y de Yacu que quería trascender ese clivaje, y es lo que estabas trabajando desde el principio. Cómo eres el candidato de la seriedad, de no precipitarse de las políticas, de la experiencia, de experiencia, sin dejar de ser alguien mano dura que debe enfrentar a la crisis en su vida, que necesita alguien avesado o alguien valiente. No es complejo hacer eso, pero yo creo que ahí es tardío hacer eso. Yo creo que así es. En una semana no te puedes reposicionar así. Ahora se ha acordado de atacar al correísmo. Y cuando yo lo entrevisté en mi programa, esto no puede ser correísmo o anticorreísmo. Tenemos que superar eso. Y cuando le pregunté a una vicepresidenta correísta que escogió, bueno, no sé, yo no creo que Erika Pérez sea ¿No te parece tardío? No, ¿sabes por qué? Porque, y claro que siempre tiene que responder a eso, pero ella estuvo en un cargo técnico, no es que estaba de ministra, de coordinadora de la política o algo así. Ahora, a ver, lo central aquí, es cómo se conecta la seguridad y la economía. Hay una propuesta que me parece muy interesante de él, este bloque antiextorsión. El tema de la vacunación es una cosa que viene proponiendo desde el principio y que mencionó en el debate. Es decir, a la gente, el vacunador es un peligro contra tu vida y contra tu economía, y el vacunador es una de las causas de la migración hoy en día. Una unidad especializada de militares y policías dirigidos a combatir la vacunación, eso puede ser un impacto fundamental, y creo que es una batalla mucho más fácil de ganar que la batalla contra el narcotráfico, que es un proceso más largo y que depende de factores externos, de las redes internacionales. Muy novedosa. Y ahora que me haces acuerdo, perdón por el tuteo, se lo preguntó también un rato a Daniel Noboa, justamente, ¿ya? Y Daniel Noboa se refirió básicamente a lo de la UNACE. Bueno, verán que estamos hablando sin haber puesto todavía el video de Daniel Noboa, mucho de Daniel Noboa. A tal extremo que hay un chiste muy bueno en Twitter que no puedo reproducir porque puede ser mal interpretado, pero es una broma fenomenal. Y peor si es de alguna manera, no ofensiva, pero picaresca contra su padre, contra quien yo tuve en 5 elecciones, siempre total divergencia. Y de quien tengo una enorme gratitud, porque más allá de las respuestas o ataques que tenía que contestar y responder, nunca, que yo sepa por lo menos, ejerció una retaliación de otro tipo más allá de las distancias lógicas. Ok, Alejandro Zavala, me faltas, no, Ruth Hidalgo, me falta usted en esta parte. Sí, la propuesta gracias. que, sí, adelante. Yo le vi a un Otto mucho más decidido, le vi a un Otto mucho más fluido. Yo creo que en primer lugar, bueno, el hecho mismo de haber recogido el guante de la agresión que tuvo por parte de Luisa, y lo hace con altura y lo hace bien, pero adicionalmente pone sobre la mesa algunos temas que me parece que son interesantes, Carlos. En primer lugar, él habla sobre respaldo, ¿no es cierto?, a la fuerza pública. Yo creo que eso es algo que la ciudadanía está pensando y ha estado discutiendo, y tiene la valentía de poner sobre la mesa un tema que, si bien es cierto ha sido polémico, creo que también es un tema que está en el debate, y es este tema de pedir el pasado judicial. ¿Y por qué digo que esto es un tema polémico? Porque obviamente esto ha
ha producido una serie de debates. Sin embargo, dada el tema de inseguridad, es algo que la ciudadanía también ha estado pidiendo. Ninguno de los candidatos lo pone, pero él adjunta en su plan de trabajo, y eso me parece de alguna manera positivo. Además habla, más adelante, porque yo tengo mis notas acá, sí, habla de devolver la confianza en el sistema judicial. Y yo creo que eso es importante porque se está refiriendo obviamente a un problema enorme que tenemos, que es la falta de confianza en la administración de justicia. Obviamente falta, pero yo creo que eso es por el corto espacio de tiempo en el formato, sí, decir cómo va a ser la restauración de esta confianza, ¿no es cierto? Y no logra explicar mucho sobre el tema de los jueces telemáticos, que sí me parece a mí que es una idea innovadora, pero que se requería desafortunadamente con más tiempo poder explicar de mejor manera. Sin embargo, mi aporte en este sentido iría respecto a lo de Otto, que Otto pone sobre la mesa temas distintos, que creo que eso sería el plus, digamos, que Otto en el tema de seguridad también aporta en este sentido. Mil gracias, Ruth. Tú haces una acotación que, como entra en mi campo de especialidad en la comunicación, debo comentar. Corto espacio del tiempo en el formato, sí, pero conocen ellos antes las reglas. Es culpa de ellos no prepararse para saber cómo exponer dentro del formato, cómo preguntar o replicar en 15 segundos, cómo exponer en 45 segundos o en 60 segundos. Los temas, además los 5 ejes temáticos, en el cual de paso falta política internacional, ya los sabían. Y usualmente a un debate uno va a repetir, ampliar y convencer mejor con las tesis que ya había expuesto sin preparación. Un debate se ensaya hasta con dummies, por Dios, y con preguntas potenciales, etcétera, cuando se toma en serio una presentación así. Es imperdonable que políticos profesionales hayan tenido esta falla, y él es uno de esos ahora. No sé si Julio López sigue siendo su asesor, que fue el que trabajó con él un corto periodo en la época del COVID, y el español también fue el responsable de la campaña primera de Bukele que ganó en El Salvador. Sigamos con esta materia, gracias a la cantidad de conexiones que siguen y que comentan desde lo que dicen mis invitados hasta que estoy mal peinado. Ok, Lorena. Escuchemos ahora a Daniel Noboa, que a propósito de la seguridad no se quitó el chaleco antibalas durante el debate. El presidente de la República es el comandante en jefe. Yo soy el máximo responsable, seré el máximo responsable cuando esté sentado en el sillón de presidente de la República. Es importante darle las herramientas a las Fuerzas Armadas, darle el respaldo, cuidarlos a ellos también, pero asimismo, la última responsabilidad la asumiré yo. Bien. ¿Cómo ves esta posición, César? A ver, yo creo que el señor Noboa es una sorpresa a todos lados, ¿no? Es una revelación. Ya lo hemos dicho varias veces, sí. ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué hizo bien? Porque más allá de esa intervención en general, al nivel de Otto y de Topic, él demostró, y de nuevo, claro, Otto que tuvo que arrancar un poquito más tarde, Topic que fue medio monotemático, Noboa tuvo también sus imprecisiones que las tocaré, pero demostró que él podía hablar de cifras, que él podía nombrar planes específicos y que dominaba una diversidad de temas. Eso demostró es algo serenidad, que es muy importante, no se atropelló en la parte formal, que es muy importante, y supo sustentar sus argumentos, que son muy importantes. ¿Qué querías añadir adicionalmente, Daniel Noboa? Claro, dos cosas. Una que Herba se le señala más adelante en la parte, creo que 3 del debate, ¿no? Que él dice, vamos a recomprar los bonos entucados al IES. Sí. Y Herba dice, ¿con qué plata? Ajá. Y ahí medio se quedó corto. Ajá. Ahí se nos quedó corto. Y más al principio, ¿no? O al principio, él habla de, en el segundo segmento, los preacuerdos con Israel. El primero segundo segmento. Sí. Cuidado nos quedamos, y esto lo anunció el candidato Sonnenholzer, cuidado quedamos con esos acuerdos firmados en la mesa que no se concretan como los acuerdos con Israel que tiene este gobierno saliente. Entonces, sí hay que señalar, no les puede costar electoralmente, más allá del análisis que lo puedes hacer o no en lo político, electoralmente, que la gente te diga otro acuerdo con Israel. Ok, pero hay una cosa que no queremos admitir, o no estamos diciendo, por lo menos no lo están diciendo ustedes, vamos a ver si lo dices tú, después, sobre por qué sorprende Daniel Noboa. Si no lo aportan ustedes, lo diré yo al final. Ruth, prosigamos. Coincidimos todos en que es una sorpresa Daniel Noboa. ¿Cuál es tu apreciación en general de su planteamiento de este tema y de su intervención
en todo. Ciertamente una sorpresa, pero también es importante decir que Daniel Noboa en la mayor parte de sus intervenciones calcula perfectamente el tiempo y es bastante concreto y puntual, casi lo dice casi con bullets, digo yo, ¿no? Así 1, 2, 3 y 4. Me parece unas dos cosas importantes que yo pude rescatar de lo que él dijo, y es que él habla, aparte de coincidir con los demás de fortalecer las Fuerzas Armadas, cuidarlas, etcétera, él habla de implementar un plan de reforma integral. Y cuando habla de la implementación de un plan de reforma integral, habla claramente del integral del sistema judicial, y dentro del sistema judicial también habla de la incorporación de jurados, nos dice, ¿no? Grandes jurados, ¿verdad?, que puedan combatir el crimen organizado. Pero adicionalmente habla de algo que es bien importante y me llamó también la atención, y es que él se refiere a la generación de un plan integral de seguridad que abarque también los gobiernos locales, pero además un plan que abarque algo que es importante, una coordinación permanente entre policía y Fuerzas Armadas. Creo que esto también es interesante porque es también algo nuevo y eso rescato, pero que él lo dice y lo habla con solvencia. Me parece que la solvencia que mantiene Daniel Noboa es una de las cosas que también nos ha sorprendido a todos, porque habla parecería que él ha investigado bastante bien su plan de trabajo, lo conoce de pe a pa, y eso transmite, y yo digo, bastante seguridad, y yo le auguro a él ya desde ya una carrera política exitosa futura. Ya, usted, define mucho mejor que yo, con una palabra distinta y más adecuada, lo que yo califiqué como serenidad. En verdad lo que proyecta es solvencia. Irene. A ver, yo creo que él proyecta solvencia, serenidad y sensatez, sobre todo sensatez, y creo que él empieza de un lugar donde él no tenía mucho que perder, no es que estaba como Topic o como Otto, que se estaban jugando probablemente el segundo puesto, y la presión de eso hace que a veces se cometan ciertos errores. Aquí él tenía todo por ganar de alguna forma, tenía esa presión. Es claro que él va en este debate para el 2025. Exacto, pero una él cosa, en esta campaña se ha hecho conocer y se ha posicionado. No, ahí yo estoy un poco de acuerdo, porque no creo que él se fue a hacer conocer, como por ejemplo Bolívar Armijos. Él fue a que sepan que él sabe del país, no solamente que sepan su nombre, sino que él sabe de este país y que por algo son sus 2 maestrías probablemente, y que cuando recorre el país. Ahora, ¿por qué fue una sorpresa? Creo que primero por estos elementos, y segundo porque probablemente lo que la gente pensaba es que íbamos a ir a ver ahí un Alvarito Junior, a alguien tal vez un personaje, alguien que causa cierta gracia. Correcto. Y de repente uno dice, ¿Y este personaje ha sido el heredero realmente, sí o no? Pero tengo que mencionar algo, por más de que sí uno llega incluso a hacer esta diferenciación y decir, bueno, tiene más de la madre que del padre a veces, tengo que decir que de repente sí pone ciertos momentos donde dice, por ejemplo, ecuatorianos, no coman cuento, que me hace recordar realmente la presencia de Álvaro también ahí, así que por todos esos elementos creo que él sorprendió. César. Y dos cosas chiquitas si puedo, ¿no? Claro. Noboa, que son interesantes. La una, será por los asesores una obsesión con Chile como el padre. Ajá. Ya, el padre le copió, siempre recuerdo a la gente, a Elwin, el gana la gente su libertad, y la convirtió en el jingle del famoso Álvaro Noboa, y ahora él, vamos a decir que no, que es el eslogan de la concertación. Eso me llama mucho la atención. Tiene que haber alguien de su equipo, o tal vez un interés de familia, digamos, de un interés por Chile, no de haberlo leído, conocido. Y lo otro, el tema de la descentralización. Me pareció muy importante que lo mencione, y perdóneme que se lo traiga a colación aquí, pero el que sí lo manejó bien, quizá el único tema que dominó eso fue Armijos. Pero es que él tiene una trayectoria en juntas parroquiales, entonces si ya no sabe de eso, que es lo que ha trabajado todo este tiempo, ya que hace. Él no sabe de eso, repite bien el discurso. Le dijeron, tú tienes que decir, y como fue lo que hizo en la Conabopare, de algo se acordaba de memoria. Aquí tenemos una primera pausa, tenemos casi una hora de programa, y no hemos tenido cortes. Tenemos que ir a quienes hacen posible que ustedes tengan tanto seguimiento. Alejandro faltó en esta parte. Alejandro, perdón, casi lo dejo. Alejandro, sobre Daniel Noboa. Sí, yo creo que él cambió una cosa que me parece muy importante en su caso. Cambió la idea de que él era el verdadero sub-20 de esta competencia. Porque no tanto por la edad, sino que porque estaba muy abajo, por esta cara de poco de niño que tiene, parecía que era el verdadero prejuvenil de esta elección. Entonces, con sus respuestas solventes, como ustedes lo han dicho, con su manejo de cifras que estaban muy bien logrado, muy bien asimilado, me parece que cambió un poco la idea de esto.
Me parece a mí que a ratos le falta trabajar en conectores de ideas, en puentes de ideas, pero eso es evidentemente una cosa formal que con agilidad mental lo va a ir logrando. Pero fundamentalmente yo creo dos cosas sobre el tema de Daniel Noboa en el tema de seguridad. Primero, que conoce la realidad del tema seguridad, que eso es una cosa compleja de entender y compleja de manejar. Y segundo, que en su propuesta está tan bien aprendida la propuesta, está tan bien definidos los puntos exactos de la propuesta, que lo convierten en un buen comunicador. Entonces, en poco tiempo, sin hacer aspavientos, sin necesidad de ser demasiado hiperbólico, puede transmitir cosas sensatas, puede transmitir cosas que a la gente le dejaron una buena impresión. Como decimos todos, parece que está sembrando bien, y que ha cambiado la idea de este chiquitín que estaba jugando a la política por una persona un poco más seria y un poco más solvente. Está claro. La sorpresa viene por dos cosas. Como era desconocido, poco conocido, el nivel de solvencia ha llamado la atención. Pero segundo, como ya dijo aquí Irenes y César, como se lo creía una reedición moderna del papá, se esperaba un populista histriónico del siglo XXI, y no resultó para nada eso. Es decir, es hijo de su padre, no es clon de su padre, y eso desconcierta, y por un lado, malo que lo diga, agrada, malo que lo diga por su padre, desde luego, bien por él. Lorena. Cuando volvamos, otras intervenciones de los candidatos presidenciales en el debate de hoy. El debate es vitrina para que ustedes comparen la solidez y validez de los candidatos en su contenido y actitud. Guíanse por eso. Vera a su manera, crítico e independiente. Ya es claro que habrá segunda vuelta. Así quien presida el Ecuador tendrá suficiente legitimidad al ganar con más del 50% y no con más del 40%. Bueno, no hemos tenido nada de Yacu Pérez todavía, y es porque apareció muy tarde en el debate. Vamos enseguida a analizar una intervención de él. Les recuerdo que mañana va a estar aquí Andrea González Nader en vivo, 22 horas. Y que el reprise de este programa es por OnePlus, 48 horas después, en las tres cableras que lo reproducen: Canal 14, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas termina el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube a su portal de noticias y página central. Y en Estados Unidos, Macro Digital transmite simultáneamente, ya que hablamos de lo internacional. Hoy barrió Milei en la Argentina, 32.5%. La candidata Patricia Bullrich tuvo, no recuerdo el porcentaje exactamente, 26, 27%. No, se lo dividió con Horacio Rodríguez Larreta. Mitad. Ajá. Ya, mitad. Y en el tercero, Massa fue mejor que Bourgeois, o Grabois, se llama el otro, Grabois. Por ahí no, creo que Grabois era otro grupo. Era otro grupo. Por ese, pero sí, el grupo de ellos, que es el del kirchnerismo, queda tercero. ¿No es eso una gran noticia? Ahora, Milei es un genio loco. Si es capaz de mantener su genialidad, pero proyectar cordura en la siguiente fase, Argentina puede comenzar a mostrar un giro en América Latina inusual. Tendremos a Daniel Iboscus sobre eso aquí, consultor político internacional, o el martes o el miércoles, no estoy seguro. Ahora, retomemos lo nuestro. Gracias por seguir despiertos todos ustedes. Lorena. Como habrán notado, en el primer bloque no incluimos a Yacu Pérez, porque habló recién a los 40 minutos del debate. He aquí lo que habló sobre economía y empleo. La herencia que nos dejan los gobiernos del pasado es una tragedia nacional en términos de política económica. Endeudamiento, corrupción y déficit fiscal. Esto es culpa del pasado, pero no importa. Nosotros los vamos a combatir primero garantizando la seguridad ciudadana, recuperando la institucionalidad. Pero además de ello, tenemos recursos de donde se puede obtener para dar un crecimiento económico y bajar los índices de pobreza. 9.000 millones de dólares se va en corrupción, 4.000 millones de dólares en
contrataciones públicas, en corrupción de contratación públicas. Son 1.500 millones de dólares que se pueden tener recursos frescos cobrándoles a los deudores morosos. Y además tenemos 300 millones de dólares en la negociación de la telefonía celular. El dinero alcanza cuando no se la roba. Bueno, por si acaso, para quienes nos siguen por Facebook y YouTube, la señal que emitimos desde aquí no tiene problemas. Hay quienes me llaman diciendo que en DirecTV y Manta se queda en loading. Creo que loading es esa cosita que da vueltas así. Alejandro Zavala, ¿qué impresión de Yacu Pérez, sobre todo en esa intervención en torno a economía? Bueno, lo que pasa es que Yacu tiene un discurso bien de izquierda, muy fuertemente pegado a la izquierda. Entonces, para la izquierda, la solución a la inseguridad es la eliminación de la brecha de desigualdad. Entonces, el discurso de él es enfocado 100% a eso, a mejorar la calidad de vida de los pobres, a ofrecer mejores oportunidades. Realmente el tema del financiamiento es muy retórico, o sea, esto de recuperar la plata de la corrupción, cómo, cuándo, dónde, de qué lados, a esto de la plata de las telefónicas que puede que firmen este gobierno y él ya no tenga la posibilidad de obtenerlo. En eso siempre Yacu tiene este grave problema de pasar del discurso de la izquierda a las cifras, al financiamiento real, a este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que su discurso es bien de izquierda y en ese nicho de la izquierda puede tener una buena aceptación. Lo que pasa es que nosotros estamos pegándonos con el narco en la cara y tenemos asesinos, criminales, narcotraficantes secuestrando, matando, y el discurso del tema de reducir la brecha es una solución a mediano y largo plazo. Pues no vas a solucionar el tema del narco en 10 minutos sacando la brecha de desigualdad. Entonces ahí parece que se le complica a Yacu cuando tiene que ir a medidas exactas, a medidas precisas y a medidas fuertes en el tema de la seguridad. Gracias, Alejandro. ¿Qué impresión te proyectó Yacu Pérez, Irene? A ver, Yacu creo que sobre todo más que su discurso, creo que tiene una imagen de pacificador un poco. Creo que es el más, digamos, que busca siempre la pacificación o ser un poco más civilizado. Empezaba diciendo querido candidato, querido Hervas y de alguna forma, y creo que eso en este ambiente en el que estamos tan metidos de confrontación y a veces incluso violencia es un poco ratificante. ¿Tienes la sensación de que él se ha desinflado en estas últimas 2 semanas? Sí, totalmente. Aparte de la intervención de esta noche y cómo lo afecta lo de Ricardo, de Villavicencio, que le quitó mucho de su electorado en jóvenes, sobre todo. ¿Por qué? Porque el problema es el siguiente. Yo, por ejemplo, a Yacu le puedo creer que está verdaderamente preocupado por la juventud, por las mujeres, por el medio ambiente. Le creo, pero cuando él me habla sobre seguridad y que iba a tener mano dura, por ese mismo elemento pacificador y la imagen que él transmite, simplemente no le puedo creer. Hay una disonancia cognitiva, de alguna forma, entre lo que él trata, en lo que él transmite y a su imagen, que tal vez en el 2021 era lo que la ciudadanía buscaba, no va con este discurso ni con tal vez la necesidad que tenemos ahora. Y solamente quería decir una cosa más sobre la elección de Argentina, porque algo que me llamó la atención es que si Milei, que tiene un discurso tan radical sobre dolarizar, que es algo nunca antes visto en Argentina y que causa incluso mucho recelo en Argentina porque son tan nacionalistas, y tuvo su aceptación, yo no sé aquí cómo va a tener o qué tanto desprecio o rechazo podría tener un discurso de desdolarizar, por ejemplo, solamente para que quede esa pregunta. Volvemos a Ruth Hidalgo, Quito. Adelante, Ruth, tu impresión de Yacu, de esta intervención y en general de su actitud esta noche y la sensación de que tenemos, de paso corroborada por algunas mediciones, ni siquiera les llamo encuestas, de que en algunas se ha estancado y en otras ha caído. A mí me pareció que Yacu de alguna manera tuvo coherencia su visión no ideológica en lo que él propone. Sin embargo, sí creo que es evidente que el tema económico es su punto débil. Él es fuerte en otros temas y obviamente se da como las vueltas. De hecho, se le vio un poco nervioso el momento de explicar acerca de esta dice que va a ser una comisión contra la corrupción, en donde va a haber una unidad de análisis financiero y cooperación entre Fiscalía, Contraloría, es decir, no sabe mucho, se pierde un poco en el concepto de esta comisión contra la corrupción. Entonces me parece que es evidente que el tema económico no es lo suyo. Obviamente liga el tema de la corrupción, de matar la corrupción, con eliminar la brecha
la brecha social, que en parte sí tiene razón. A mí a ratos me pareció que lo que quería decir era que para ganar quizá más seguridad también había que invertir en lo social. Quizá era eso lo que él quería decir, porque eso es lo que ha venido diciendo en su... Correcto. No supo expresar bien. Pero no lo logra. No lo supo expresar bien. Okay. No logra comunicar. Y se sintió atraído hacia un discurso que en él parece extraño. De repente estuvo en mi programa de radio el día martes, justo cuando él estaba en la cabina, 6:35, 6:40, me tocó informar en vivo sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, y él, aparte de solidarizarse y dar el pésame en ese rato fue el primero que propuso un encuentro de todos los candidatos para algún tipo de unidad mínima sobre la inseguridad que ya vemos que fracasó. ¿Tu impresión de Yacu, César? Bueno, varias cosas. Él habla del post-extractivismo, ¿no? Y eso va ligado a que es uno de los que más insistentemente apoya el sí en la consulta del Yasuní. Pero es que el problema es que yo he escuchado 8, 10, 12, 14 cifras distintas sobre cuánto se perdería al año. Un problema que siempre existe para la consulta y poca transparencia. Y él da unos números que hay que empezar a contrastar. Que la plata de deudores morosos que se va a cobrar 1.500 millones, muy difícil. Cuando aquí el IES ha recaudado más es porque ha cobrado más impuestos, no porque ha cobrado más eficientemente a los grandes deudores. Que aparte puede ser en ciertos casos caerle encima a empresas productivas que están pasando por difíciles momentos. Que va a combatir la corrupción y sacar 9.000 millones ahí, 4.000 millones, si mal no recuerdo, de compras públicas. Más fácil decirlo que hacerlo. Tantos gobiernos lo han dicho y ni los comités que prometen anticorrupción conformar terminan haciendo algo. 300 millones en el contrato de telefonía celular. Lo de los números yo creo que es una debilidad de él. Sin embargo, menciona cosas interesantes. Promete un gabinete paritario, que sí me parece un compromiso muy Igualdad positivo. De género. Yo nunca soy de los que piensan que los números tienen que ser exactos, 50-50, rígido, pero un gabinete paritario es una buena propuesta. Y la ejecución de la ley de prevención de violencias, muy importante. En ese momento, en ese segmento, el candidato Otto Sennenhorster le habla de créditos a mujeres en situación de violencia, y él responde que va a ir por 500 millones en créditos para madres cabezas de familia. Propuestas por ambos muy interesantes. Solo recordaré igual que la ejecución de eso siempre es complicada también. Dado el interés que tenemos este rato con lo que ha sucedido esta semana, el foco, la urgencia en seguridad, propuestas buenas como estas no corren el riesgo de caer en saco roto, casi pasan inadvertidas. O dice, sí. Yo quiero saber primero cómo me vas a mantener vivo, segundo, cómo me vas a mantener productivo, es decir, crecimiento de la economía, y tercero, ¿cómo vas a pedir que me muera de alguna enfermedad? Y curiosamente en salud hubo muy poco. Ya voy contigo. Sí. ¿Ah? No, y es que por eso yo digo, no puede caer en ser monotemático y tiene que conectar. La inseguridad y la economía se relacionan de dos maneras. Porque la pobreza que debilita la sociedad y el Estado facilita que las mafias del narco se adueñen de nuestras vidas y del territorio del país. Pero también la inseguridad nos genera una pérdida económica. ¿Pero qué pasa? Cuando te tiran a tu casa de vuelta, en tu casa puede haber violencia, en tu casa ves más profundamente las necesidades. Entonces yo creo que tienes que conectarlo con varios elementos. Y la inseguridad, ¿cómo se conecta con la salud? Muchos de los problemas del sistema de salud pública es porque la corrupción, y ahora la corrupción del narco, se han metido ahí. Y cuando funcionarios han querido responder, hemos tenido pérdidas terribles como la de la mártir Natalie López del Teodoro Maldonado. Ahí, en cambio, quien tuvo una observación que me sorprendió sobre esos fotos, Sonnenholzer, cuando le dijo a Daniel Noboa, ¿usted cree que la inseguridad no incide en la inversión? Usted sabe que hay sitios en donde no puede entrar ni la policía en este país. Yo he estado en tal... Me sorprendió que sea Otto el que rescate ese tema en ese punto, pero tú querías agregar algo. Sí, pero bueno, sobre eso es que claro, Otto tiene que empezar a ganar cabida y no puede perder cancha en el tema de inseguridad. Por eso creo que es que se mete tanto en ese tema, porque si vemos, es lo mismo que Topic después le dice a Herbas, y le dice, tú hablas de herramientas, pero ¿qué herramientas si es que no hay seguridad antes en el territorio? Entonces, si vemos, es que se está... ¿Querías acotar algo sobre Yacu? Sí, no tanto sobre Yacu en este caso. De Yacu sí quisiera decir una cosa, pero antes de eso de ahí sobre el debate, en el bloque 3, cuando hablan acerca de temas sociales en general, trataron tanto de enfoque de género como en ese mismo bloque sobre nutrición crónica infantil y sobre el tema de la leche. Y la verdad es que eso es un insulto. Perdón que lo diga así, pero en el tema del enfoque de violencia de género, acabamos de pasar por un femicidio como el de María Belén Bernal, que lo que mínimo que se requería de este país es que aunque sea haya
una pregunta para cada candidato sobre ese tema. No puede ser que no sepamos cuál es la postura, ni siquiera la candidata, en este caso, la única mujer que estaba ahí, que pudiera decir cuál era su postura sobre algo, que si hablamos de violencia, lo tratamos como algo específicamente de femicidio, y se habla más, y la gente me preguntaba, ¿por qué hablan más de la leche que el tema de femicidio? Y es verdad, empezamos a hablar sobre ese tema en un bloque donde, claro, entiendo yo, se quiere abarcar tanto, se busca abarcar como si fuera una candidatura que va a ser de 4 años, cuando hay 1 año y medio, tal vez había que limitar más los temas, pero que se haya diluido tanto el enfoque de la violencia hacia la mujer, especialmente en el país que vivimos, que no podemos olvidarnos de María Belén Bernal, nunca. Si no estaba en los temas, tenía que haber estado en las preguntas o de los candidatos. O un bloque tal vez solamente para ellas, o una pregunta para todas ellas, porque aquí realmente al final del día, y lo entiendo, por temas electorales pesó más, y no es que quiero decir lo uno o lo otro, pero pesa más el medio ambiente, donde todos le hacen una pregunta, que el tema de la violencia hacia la mujer, que esa es la violencia que está dentro de las casas. Grave omisión, cierto. Lorena, son las 23 horas, 12 minutos y tenemos que hacer otra pausa. Para quienes nos siguen por DirecTV, hay quienes dicen que la señal se fue a las 23. Yo tenía entendido que Manavisión, que es el que reproduce, estaba notificado. Lamento el inconveniente, ya les ocasionamos un problema el miércoles, en que la entrevista de Fernando Villavicencio tenía 90 minutos, gracias por reproducirla entera. El viernes, en que inusualmente no hicimos programa, aunque era feriado, necesitábamos una pausa por 1000 cosas aquí. Quienes no tengan señal en esa cablera saben todas las otras alternativas que tienen, especialmente Facebook y YouTube, en redes sociales, y Radio Centro es una de las que también transmiten imagen en sus redes sociales, por si acaso. Aparte, si RTU la tienen disponible en sus cableras igual. Perdonen, ¿ya? Lorena. Cuando volvamos, la forma en que los candidatos concluyeron el debate. El debate es vitrina para que ustedes comparen la solidez y validez de los candidatos en su contenido y actitud. Guíanse por eso. Vera a su manera, crítico e independiente. Anular el voto porque ningún candidato dice o es exactamente lo que quieres, significa lo perfecto, sacrificando lo bueno. Lo ideal se alcanza con el tiempo. Lo posible se necesita ahora. ¿Tengo? 22 horas 15 minutos. Este es, me confirma el productor que hablamos con Manavisión y confirmó que se iban 90 minutos. Luego seguramente alguien en la operación o en la estación no conocía la instrucción. Estamos otra vez al aire en Manavisión. Gracias, mil disculpas. ¿Ok? Mejor no me distraigo más con estas contrariedades. Yo no logro todavía no descomponerme cuando pasan estas cosas, la verdad. Peor ahora con la era tecnológica en que todo supuestamente es mejor. Perdónenme, es peor. Antes, cuando era microonda era mejor, cuando era vía satélite era mejor. Ni les cuento otras experiencias del híbrido telefónico y del switch, ni les cuento. Porque el gran periodismo se hizo en esa época. Ahora hay gran comunicación, no hay gran periodismo. El diario en primera plana, mañana. Aumentan reclamos por planillas de luz. Un cantante es el novio de la ecuatoriana Mar Rendón. En Perú autorizan el aborto para niña de 11 años. Mercados, limón, pollo, frutas y verduras, lo que más sube. Seguridad es la prioridad, dice la foto del debate que saca el diario. 7 candidatos a la presidencia presentaron sus propuestas en 5 ejes temáticos. Y el niño Moy se va al Chelsea por 146 millones de dólares. De él le tocan aproximadamente 30 a su club Independiente del Valle. Felicitaciones. Eso se obtiene cuando se invierte en jugadores desde temprano. Expreso, primera plana, feriado a media llave, la salud mental sin cita y camilla en sistema médico. Ante la escasez de recursos, la mirada política apunta a las reservas. Bomberos defienden sus elevados pagos. Y la capital de la contaminación visual y auditiva es Quito. Barcelona con problemas en conexión, asegura DT. ¿Cuánto quedó el Barcelona con Delfín? ¿Perdimos o empatamos? 1-1. 1-1. He estado tan desconectado. Y sé que Burray fue el héroe de la jornada. Bueno, volvamos a la jornada que está. ¿Por qué te ríes?
Este es de Melecista, pues. Y yo también. ¿Tú también? Ok. Y del Patria. Okay. Yo venía a ver jugar al Patria cuando vivía en Bahía de Caracas. Jugaba Patria, Everest, Norteamérica, Emelec, Barcelona y 9 de octubre. 1963-64. Dirección aparte, volvamos al tema, que es el debate de esta noche. Lorena. Yo. Ok, estas eran mías, ya. Vean, ya. Aquí está lo que dijeron sobre democracia y participación, uno de los temas que aludía hace pocos instantes Irene. Jan Topic primero, Yacu Pérez después y Otto Sonnenholder luego. Veámoslo en ese orden. Veamos. Dos simples ejes. Primero, el Ejecutivo tiene que ejecutar. Y en su ejecución tiene que respetar la independencia de las funciones del Estado. Nunca más un Ejecutivo que le mete mano a la Asamblea, a la función judicial o a otras funciones del Estado. Dos, a lo que no ha pasado. La razón por la cual tenemos alcaldes, candidatos a la presidencia asesinados. Un Ejecutivo que protege a los ecuatorianos, que protege a sus jueces, a sus fiscales, a todas las funciones del Estado. Sí, me dicen monotemático, porque primero lo primero, ecuatorianos. Sin seguridad no tenemos democracia. Sin seguridad no vamos a poder tener elecciones. Por eso, te pido este 20 de agosto, voto por la mano dura, para erradicar la delincuencia y la violencia del Ecuador. Vota para pasar del miedo a la esperanza. Esta vez, por razones de tiempo, voy a proyectar las 3 intervenciones juntas y luego pedirle a mis panelistas su opinión sobre las 3 en conjunto. Ahora, veamos a la de Yacu Pérez. Es imprescindible realizar una reforma al sistema de partidos políticos, reformar el Código de la Democracia, para que se dé transparencia y mayor participación, para que no nos vuelvan a hacer el fraude como en el 2021. Es imprescindible que los partidos políticos dejen de ser empresas electorales y permitan la participación y capacitación a los nuevos líderes. Hay que hacer que aquellas personas que renuncian a sus candidaturas dejen sus puestos, dejen sus curules. Las queridas ecuatorianas y ecuatorianos, quiero decirles algo. Las candidaturas del pasado, responsables del desempleo, de la pobreza, del crimen organizado, hoy vuelven a ofrecer sus promesas. Ellos tuvieron la oportunidad, fracasaron. Somos la única candidatura que les va a vencer en segunda vuelta al correísmo. Somos el futuro. Y veamos una más, la de Otto Sonnenholder. En este bloque he incluido a los 3 que están con mejores posibilidades de alcanzar el segundo lugar. Por eso la exclusión que otros que estuvimos considerando hasta hace pocos instantes. Adelante con Otto Sonnenholder. Respetar la voluntad popular. Entiendo que fue más un rechazo a un gobierno que ha fracasado que un apoyo a una institución que ha fracasado también. ¿Y por qué ha fracasado? Porque en vez de dedicarse a hacer procesos de selección correctos, se han dedicado, de la mano de un montón de fuerzas políticas, a repartirse el poder. Por eso es que estamos en esta crisis, porque la gente busca el poder en nuestro país, desgraciadamente. Muchos miembros de la clase política buscan el poder para el reparto, para la impunidad, para la venganza, para el odio. El poder es para servir y esas instituciones están para hacer un trabajo correcto. La única forma, independientemente de quién nomine a las autoridades, la única forma de tener autoridades decentes, honestas, al frente de las instituciones más importantes del país es teniendo procesos realmente blindados, que no puedan ser metidas las manos de los políticos en la designación de autoridades. Nunca me imaginé que el tiempo se nos iba a pasar tan rápido y que esto iba a ser tan ameno. Con la mayor brevedad posible. César Febres Cordero. Muy bien, de nuevo tenemos estos 3 candidatos, Topic defendiendo ser monotemático, creo que esperan una oportunidad de explayarse en otros temas que podía dominar. Yacu Pérez, hablando peligrosamente de un fraude de 2021 que no ha podido probar. Y el fraude es una realidad, lo ha sido siempre en este país, pero si no lo podemos probar documentalmente, no nos metamos a eso, por lo menos en público. Otto Sonnenholder. Y Otto Sonnenholder. Me parece muy importante que respete la voluntad popular en esa consulta popular, en la consulta sobre lo que fue el Consejo de Participación o referéndum más bien. Pero insistir en cómo se sirven de la política, y lo podemos ver en ese consejo ahorita. Y el mensaje de él creo que es decir, vamos con un proyecto de gobierno que sirve a la gente, que no es la política vieja de antes, en la que yo creo que estamos todos asqueados y que creo que se está reeditando en las listas que van a la Asamblea y que van con algunos candidatos.
llego hasta allí. De paso, asamblea será un tema que trataremos la próxima semana. Rudy Hidalgo, su impresión en conjunto de estos tres en la intervención casi final. Sí, me parece que Otto hace referencia a los temas que para mí son importantes. Sí se refiere a lo funesto que es del Consejo de Participación Ciudadana y me parece que eso es bueno, porque es de dominio público lo terrible que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana para la infiltración de la política en los órganos de designación de los órganos de control. Habla y suscribe una gestión que debe ser transparente, me parece que es también interesante porque todos queremos eso. Jaco Pérez toma un tema que a mí personalmente me llamó la atención de forma positiva. Él habla de entrar en una reforma al Código de la Democracia y un sistema de partidos que me parece interesante, puesto que como el tema general era democracia y participación ciudadana, correcto, y él lo toma, creo yo que hace relación a lo que tenía que ver lo uno con lo otro y me parece que es bueno. Y Jan Topic, claro, él es el menos, digamos, menos exitoso en este tema porque vuelve a retomar el tema de la mano dura, pero sin embargo hay un tema que a mí sí me parece importante, que él dice que suscribe la independencia entre las autoridades, pero que el Ejecutivo debe ejecutar, vuelve a decir, y que debe proteger a los ciudadanos con mano dura. Me parece a mí que allí él termina hablándole nuevamente a un público específico, al cual en este debate ciertamente él se ha dirigido durante todo el tiempo. Las opiniones que me queden pendientes de Irene Vélez Froment y Alejandro Zavala las podrán dar en el próximo bloque porque tenemos que hacer aquí nuestra última pausa y son las 23 horas, 23 minutos. Lorena. Cuando volvamos, mis dos preguntas para cada uno de nuestros invitados de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. El debate es vitrina para que ustedes comparen la solidez y validez de los candidatos en su contenido y actitud. Guíanse por eso. Vera a su manera, crítico e independiente. En una democracia, el poder real solo lo ejercemos cada 4 años, en elecciones nacionales o 2, en elecciones seccionales, al castigar o premiar con el voto. Perder esa oportunidad esta vez será perder el país. Esto que viene es muy ágil y complicado como tenemos 4 invitados, 2 en Zoom y 2 en el estudio. Confírmeme el orden para no equivocarnos. A Ruth primero, después de Ruth, ¿quién? Después los 2 de la mesa. O Irene, ya. Entonces después Irene y César. Y de ahí vamos a Alejandro. ¿Anotaste? Repíteme el orden. Primero, Ruth Hidalgo. ¿Ya? Segundo, Irene Vélez. ¿Ya? Tercero, Alejandro Zavala. No. Tercer, cambió, César Fernández Cordero. Exactamente, pues te digo, anotaste. Y último. Alejandro Zavala. Ok. Una vez más del orden, please. Ruth Hidalgo. ¿Ya? Irene Vélez. César Fernández Cordero y Alejandro Zavala. Ahora sí, explícales el lío en que los quieres meter. Dale. Les recuerdo a nuestros invitados de esta noche, incluyendo vía Zoom, que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Las dos preguntas son las mismas, ¿correcto? La número uno va a ser para todos, en ese orden que acabamos de decir, y después la segunda pregunta en el mismo orden. Okay. ¿Correcto? Número 1, vamos con Ruth Hidalgo. Número 1, este debate puede modificar las ubicaciones y tendencias que existían hasta hoy, ¿sí o no? Sí. Número 1 para Irene Vélez. Correcto. Sí. No, estás cambiando. Ruth primero. Repito el orden. Ruth, Irene, César y Alejandro. Ya vamos entonces con... No, repítelo con Ruth, porque no oí la respuesta de Ruth, ¿ya? Vamos otra vez, desde el principio. Disculpa que ahorita tuvimos que hacer ese cambio por razones tecnológicas, o sea, teníamos otro orden para la segunda pregunta, entonces... No, vamos con la primera otra vez, desde el principio, dale. Este debate puede modificar las ubicaciones y tendencias que existían hasta hoy, ¿sí o no? Ruth. Sí, ya. Sí. Ahora. Irene. Nos están diciendo Ruth, Irene, César y Alejandro. ¿Sabes qué? No, ya dejémoslo ahí, que se queden fuera, gracias. Disculpen la confusión. De lo que yo recuerdo, quería preguntar a ella 2 cosas y les pido acotar eso en su intervención final. Uno,
si esto puede modificar la tendencia que había hasta ahora, sí o no, quisiera su opinión. Y la segunda, si en el tiempo que queda pueden conseguir los candidatos alguna modificación, ya sea para reparar un error o magnificar un acierto. Entonces, comienzo por acá. Irene. Ya, sí a las dos. Ya. Sí a las dos. Sí a las dos. ¿Y un comentario final o después, no? Perfecto. Vamos a Ruth. La respuesta para las dos inquietudes. Repito. Sí a los dos. Ok, gracias. Son lo máximo ustedes. Ahora César. Mujeres. Sí a las dos, la segunda con un poco de reservas. Ok. Alejandro Zavala, tu respuesta sí o no a las dos inquietudes. Yo en la primera ni y en la segunda sí. Ok. ¿Ni qué significa? Que tal vez no y tal vez sí. Ni sí ni no. Es como los ninis. Ok. Reflexión final de todos ustedes. Procuraré ir en el mismo orden y les ruego que sea con la misma brevedad, tras agradecerles enormemente su concisión y participación y decirles que ha tenido una retribución descomunal por las métricas que por esta vía podemos detectar, que constituyen un récord. De broma les decía, todos los domingos del mismo panel está invitado para analizar lo que sea de la política. ¿Ya? Así que vamos en el mismo orden que empezamos. Ya era Ruth primero. Adelante. Este es el comentario final. Bueno, yo creo que a fuerza de lo que ha sucedido, el tablero se ha movido. Es decir, hay oportunidad para todos en este momento de reforzar los mensajes y lograr la anuencia pública para poder pasar a segunda vuelta y después ganar las elecciones. Vamos con la misma respuesta, reflexión final, Irene. Ok, yo tengo que decir que no todo el mundo vio las 3 horas de debate, sino que de repente prendieron. Y si en ese momento vieron a un candidato dar el mismo mensaje de siempre, es que el candidato logró posicionar lo que quería decir. Así que no estoy en contra de repetir necesariamente lo que quiere llegar al electorado, 1. Y 2, solo decir que no podemos decir quién ganó el debate o no, porque el debate no se gana solamente en el debate, sino con todo lo que van a construir después. ¿Qué van a sacar en redes? ¿Qué van a mencionar en sus entrevistas? Esto solamente fue el punto de inicio. De aquí tienen 3 o 4 días para darle con todo. El spinning del debate es más importante que el debate mismo. Alejandro Zavala, su reflexión final. A mí me encantó particularmente este último segmento porque nos puso en alerta los 3 tipos de liderazgos que hay entre los que pueden quedar segundos. Topic, un liderazgo realmente vertical que puede derivar en autoritario, se vio claramente en el tema de democracia y participación ciudadana. Un liderazgo todo lo contrario de Yacu, excesivamente horizontal, que puede derivar en inmovilismo y en una cosa interesante de Otto, que tiene experiencia ya para este tema de democracia y participación ciudadana, y lo más importante, que en política hay que ser todo menos ingenuo. César, tu reflexión final. Yo sé que no pasa mucho, pero tenemos el reto de ser mejores ciudadanos. Hay que examinar el dominio de los temas de los candidatos, no perdernos solamente en la habilidad retórica, en el tonito de voz o la actitud. Salir de este debate con preguntas y meternos en sus otras intervenciones, en los planes de gobierno y en los aliados que ellos tienen, a saber quién es la mejor opción para poner a esta república en un mejor camino. Ganadores como analistas, sin duda, no porque han sido mis invitados, sino por la profundidad y brevedad de sus conceptos, son todos ustedes. Y eso en comunicación, peor estas horas de la noche, es muy complejo. Yo sí voy a responder la pregunta, porque el debate siempre tiene un ganador, aunque no lo queramos reconocer. Independientemente de que eso puede cambiar después por todo lo que menciona Irene Vélez que se hace. Más importante que lo que se dijo esta noche es lo que se hace recordar que se dijo, o los errores que otros hacen recordar que se cometieron, o los ataques y tergiversaciones que se desarrollan en función de aquello. Pero partiendo del propio análisis que hicimos aquí, con muy poco, para mí, ganador es Jan Topic, por lo que también se ha reiterado. Sin apartarse de su eje central, logró posicionar como el que mejor puede atacar el tema de la inseguridad, que es el que peor tienen los ecuatorianos en este momento. Repuntó Otto Sonnenholzner, que estaba desinflado, para decirlo de alguna manera, con una actitud más firme que se le reclamaba y demostrando que la experiencia para enfrentar problemas es importante, aunque la pandemia no equivale al tema del narcotráfico. Y tercero, la sorpresa y la promesa es sin duda Daniel Noboa. Yacu Pérez estuvo muy lineal, Javier Herbas desesperado por comunicar algo que nunca concretó, Bolívar Armijos, gracias,
hizo el ridículo y Luisa González demostró que es una reedición mal reencauchada del correísmo. Ese discurso solamente en Correa es creíble y solamente con él es posible. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas, Andrea González, candidata a la vicepresidencia, con Cristian Zurita, quien asume la candidatura a la presidencia por Fernando Villavicencio. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador. Buenas noches. Vera a su manera.